Hola, bienvenidos a la parte uno de la clase de diabetes. Esta es mi declaración del expositor y mi declaración de conflictos de interés. Quiero empezar poniéndoles en perspectiva de lo que implica la diabetes para la población latinoamericana. 30 al 40% de los pacientes diabéticos que viven en este continente no se han diagnosticado. La diabetes es la cuarta causa de muerte en América Latina. Adicionalmente, la perspectiva de lo que se espera con los números de esta enfermedad es escalofriante. En el 2014 teníamos 62 millones de personas viviendo con diabetes en Latinoamérica y se espera que para el 2040 vamos a tener 109 millones de personas viviendo con esta enfermedad. Y el gasto en salud asociado a la diabetes es 383 mil millones. Y miren ustedes que se espera que se va a incrementar de una manera sustancial. Realmente es una enfermedad que es un problema de salud pública en América Latina. Las cifras de obesidad en el continente están en rojo. Tenemos obesidad infantil, tenemos obesidad en hombres y sobre todo en las mujeres latinoamericanas. Y esto es un llamado de atención y es también una motivación para entender que tenemos que aprender a tratar esta enfermedad de la manera correcta. Si lo dividimos en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, los pacientes diabéticos tipo 1 son la minoría de los pacientes que vemos en la consulta. Pueden ser entre el 5 al 10% de la población. Es una enfermedad que no es prevenible y afecta principalmente a personas jóvenes y a niños. Y los factores de riesgo para esta enfermedad son desconocidos. Se plantean múltiples teorías, desde autoinmunes, eh, inflamatorias, infecciosas, pero realmente no está completamente definido. Mientras que la diabetes tipo 2 va a explicar el 90 al 95% de los pacientes que ustedes pueden ver en su consulta. La epidemia y el aumento de este número de casos se debe al incremento de la prevalencia de la obesidad, el sobrepeso, la disminución de la actividad física y el consumo de alimentos poco saludables, altos en calorías, bajos en nutrientes como la comida chatarra y las bebidas azucaradas. El ejemplo perfecto son las gaseosas. Y los factores de riesgo para la diabetes tipo 2 son la obesidad, el sobrepeso, la falta de actividad física, la historia familiar, que es muy importante en Latinoamérica, y el hábito de fumar. Miren ustedes qué interesante que la prevalencia de diabetes es diferente en diferentes regiones de América Latina. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando datos del 2019. Aquí tenemos la ubicación de Bolivia. Aquí les tengo algunos datos poblacionales muy interesantes de países de América Latina. Por ejemplo, salta a la vista que algunos países como México tienen una prevalencia de diabetes que está por encima del 12%. Observen ustedes cómo aquí tenemos algunos datos poblacionales de lo que sucede en Bolivia, donde cerca del 7% de la población entre 20 y 79 años es diabética. Y bien, miren que yo les mostré que el 30 al 40% de los pacientes no están diagnosticados. ¿Quién se beneficia entonces de tamizaje? ¿A quién buscar la presencia de diabetes? Pacientes que tengan obesidad o que tengan sobrepeso y que tengan uno o más de los siguientes factores de riesgo. Personas familiares en primer grado con historia de diabetes. Hay algunas razas o algunos orígenes étnicos que se consideran de alto riesgo para tener diabetes, como los afroamericanos, los latinos, y acá nos incluimos nosotros, los indígenas nativos americanos, los asiáticos y los originarios en las islas del Pacífico. Pacientes que tienen historia de enfermedad cardiovascular. Los pacientes que vemos en el hospital con un infarto, hay que hacerles un tamizaje para diabetes. Los pacientes hipertensos, los que tienen colesterol elevado o triglicéridos por encima de 250, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, los pacientes que no hacen actividad física y otras condiciones relacionadas con la resistencia a la insulina, como la presencia de acantosis nigricans. Además, los pacientes que ya les hemos hecho diagnóstico de prediabetes, que tienen la hemoglobina glicosilada por encima de 5.7, estos pacientes cada año deberíamos hacerles un seguimiento con una hemoglobina glicosilada o medirles una glicemia en ayunas.
Las mujeres, adicionalmente, que han sido diagnosticadas con trastornos como la diabetes gestacional, durante el resto de su vida, no importa que ya no estén embarazadas, deberíamos hacerles un tamizaje para diabetes cada 3 años. Y para todos los demás pacientes a partir de los 35 años. Si los resultados del estudio de screening son normales, cada 3 años deberíamos seguir estudiando a los pacientes y la frecuencia va a depender también de los resultados que encontremos en el estudio inicial. Y como punto final, quiero recordarles los pacientes con SIDA, los pacientes HIV, también deberíamos tamizarlos para diabetes. Miren que les acabo de mostrar una segunda situación en la cual estos pacientes tienen más riesgo, así como tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares. En esta imagen les estoy resumiendo algunas de las cosas particulares que deben ver en sus pacientes en consulta. Estas son imágenes de la acantosis nigricans, que es una pigmentación oscura de los pliegues del cuerpo. Aquí les estoy mostrando las axilas de esta paciente. Miren que se ven oscuras, el cuello que se ve también oscuro, es como si la piel estuviera sucia. Eso se ve sobre todo en pacientes obesos y es uno de los signos de la resistencia a la insulina en estos pacientes. Además, recuerden medir la pancita de sus pacientes en el consultorio. Pacientes con aumento del perímetro abdominal son pacientes en riesgo de desarrollar diabetes. Y como les mencioné, las embarazadas deberían tamizarse para diabetes. Y si tuvieron diabetes gestacional durante el resto de su vida, deberíamos seguirlas estudiando. ¿Cuáles son los criterios actuales para el diagnóstico de la diabetes? El diagnóstico de la diabetes se puede hacer por la medición de la hemoglobina glicosilada, por la glicemia en ayunas o por la curva de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos o mediante la medición de una glicemia aleatoria. Vamos a revisar cada uno de estos exámenes. La hemoglobina glicosilada, cuando está entre 5.7 y 6.4, hablamos de prediabetes. Y de 5%, 6.5% en adelante, hablamos de diabetes. La glicemia en ayunas, por debajo de 100 es normal, entre 100 a 125 prediabetes y por encima de 126 diabetes. Y la glicemia 2 horas post carga, cuando está entre 140 a 199 hablamos de prediabetes y por encima de 200 hablamos de diabetes. Y una glicemia aleatoria por encima de 200 miligramos por decilitro también se considera criterio para el diagnóstico de diabetes. Y esta imagen es muy bonita porque nos muestra cómo a la hora de tratar la diabetes tenemos que poner el paciente en el centro y tenemos que hacer un plan. Y les voy a explicar cada uno de estos puntos. El primero es revisar qué vamos a hacer con ese paciente, acordar con él que necesitamos hacer unos cambios en el estilo de vida y adicionalmente tenemos que estar revisando a este paciente de una manera periódica. Mirar cuáles son esos puntos clave en la vida del paciente diabético, su estilo de vida actual. Es un paciente sedentario, se alimenta mal, eso hay que intervenirlo. El manejo no farmacológico es esencial y no es negociable en los pacientes con diabetes. Mirar qué comorbilidades tiene, si es un enfermo cardiovascular que además tiene diabetes, si tiene sobrepeso. Mirar si hay algunos factores emocionales como la presencia de depresión. Recuerden ustedes que los pacientes obesos, detrás de la obesidad, muchas veces lo que tenemos es un trastorno de ansiedad que no se ha diagnosticado, no se ha tratado, una depresión. La comida es una droga poderosa. Es como el cigarrillo para las personas que fuman. Les calma la ansiedad comer carbohidratos y muchas veces necesitamos intervenir a estos pacientes desde el punto de vista psicológico si queremos corregir sus hábitos. Además, necesitamos tener una meta de la hemoglobina glicosilada, a cuánto la vamos a bajar dependiendo de las características del paciente, mirar el riesgo que tiene de eventos de hipoglicemia. También necesitamos adicionalmente mirar en qué entorno está el paciente, en qué país vive, cuál es el acceso a las medicaciones que tiene el paciente y hacer las mejores decisiones de su tratamiento. Y también necesitamos para estos pacientes tener un plan que sea real, que sea específico, que podamos medir. Y como les decía, necesitamos incluir todo desde el aspecto emocional del paciente hasta los cambios del estilo de vida y los fármacos. Vamos a hablar entonces ahora de cuáles son las metas del control glicémico. En población general, pacientes sin riesgo de hipoglicemia, deberíamos procurar llevar a los pacientes a menos de 7% de hemoglobina glicosilada.
siempre y cuando no tengan riesgo de hipoglicemia. Por ejemplo, en los adultos mayores vamos a ser un poquito menos estrictos y también en personas que tienen una expectativa de vida corta, donde la recomendación es tener una meta de menos de 8%. Y como les decía, gracias a la nueva era del tratamiento en la diabetes, tenemos ahora tratamientos que son más seguros, que prácticamente no tienen riesgo de hipoglicemia. Y en un paciente joven, quizá la hemoglobina glicosilada ideal debería ser la más baja posible, utilizando drogas que sean seguras y que no lo pongan en riesgo de hipoglicemia. Pero quiero que recuerden estos dos números: menos de 7% en la mayoría de los pacientes diabéticos sin riesgo de hipoglicemia, menos de 8% en pacientes que tienen una expectativa de vida corta por sus comorbilidades. Estos son además los valores que deberíamos tener en los pacientes que se hacen una glucosa plasmática por debajo de entre 80 y 130, y si el paciente ya había comido, si no estaba en ayuno, debería estar por debajo de 80 miligramos por decilitro. Vamos a hablar un poquito entonces del tratamiento. ¿Cuáles son esas medidas no farmacológicas y cuáles son las medidas farmacológicas a considerar? Empecemos con el tratamiento no farmacológico y me regreso aquí una diapositiva. Cambios del estilo de vida. Recuerden, el paciente debería perder peso. Si el paciente baja al menos 7% del peso corporal, va a tener una reducción significativa en la hemoglobina glicosilada, que se acerca mucho a la que se logra incluso con algunos fármacos. El ejercicio físico, 150 minutos a la semana. Quitar de la dieta el azúcar, las gaseosas, bajar y reducir el consumo de las harinas, evitar el consumo de las comidas procesadas. En estos pacientes van a ser medidas que nos van a ayudar a que el paciente tenga mejor respuesta al tratamiento de la diabetes y sobre todo ayudarlo a bajar de peso. Y a la hora de escoger el tratamiento farmacológico, estas son las guías de ADA de 2022, donde nos plantean que la primera línea de tratamiento en estos pacientes depende de sus comorbilidades. Por mucho tiempo hemos pensado que la metformina es esa primera droga de elección en estos pacientes. Generalmente la primera línea de tratamiento debería incluir el uso de metformina en estos pacientes, y además si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, la metformina debería acompañarse de un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 o de un agonista GLP-1. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, la metformina debería acompañarse de un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, o si tiene enfermedad renal, debería acompañarse del uso de los ISGLT2 si tiene albuminuria, o de un agonista GLP-1 que tenga también evidencia de reducción en enfermedad renal en estos pacientes. Pero si el paciente no cae en ninguna de estas categorías, no es un enfermo cardiovascular, no tiene enfermedad renal, ellos plantean que si tiene riesgo de hipoglicemia, pues deberíamos evitar el uso de algunas drogas que se han relacionado con la aparición de hipoglicemia, como las sulfonilúreas. Deberíamos usar drogas que son seguras como los IDPP4, que tienen un riesgo muy bajo de inducir en estos pacientes hipoglicemia, también las tiazolidinedionas, los ISGLT2 o los agonistas de GLP-1. Y si necesitamos que el paciente baje de peso, los agonistas GLP-1 o los ISGLT2 son la elección. Y definitivamente si el paciente vive en un país de bajos recursos, donde no tenemos todas las drogas que yo acabo de mencionar, las estrategias de tratamiento serían las sulfonilúreas combinadas con la metformina, y se podrían considerar las tiazolidinedionas. Y si el paciente persiste por encima de las metas, pues si vivimos en un país de bajos recursos, pues aquí la elección sería adicionarle al paciente insulina. Si tenemos la opción de vivir en un país donde el paciente tiene acceso a drogas como los GLP-1, pues debería ser el primer inyectable del paciente antes de considerar el uso de insulina. Estos son los diferentes antidiabéticos orales que están disponibles. La metformina, como les decía, es la terapia de primera línea. Tiene una reducción en los valores de hemoglobina glicosilada que puede ser del 1 al 2%. Tiene un bajo riesgo de hipoglicemias. No baja de peso, es un efecto neutro, y el efecto cardiovascular está bastante discutido, pero por lo menos no aumenta el riesgo de que los pacientes tengan eventos. Por eso es la primera línea de tratamiento. Las sulfonilúreas
tienen una reducción de hemoglobina glicosilada que va del 1 al 2%, son las segundas en potencia, pero tienen un alto riesgo de hipoglicemias y sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes con enfermedad renal. Uno de los problemas es que pueden recircular en el plasma. Un paciente que hace una hipoglicemia por sulfonilurea necesitamos vigilarlo durante al menos 48 a 72 horas antes de enviarlo a casa por el riesgo de que vuelva a recurrir el evento. Tienen efecto en reducción de peso, pueden bajar entre 2 y 2,5 kilos y el efecto cardiovascular de estas moléculas es negativo, neutro. Realmente no son drogas muy seguras, pero pues en países de bajos recursos muchas veces lo que queda es la combinación de metformina y sulfonilureas. Las meglitinidas bajan la hemoglobina glicosilada de 0,5 a 1,5, riesgo medio de hipoglicemias, aumentan el peso, perdón, las sulfonilureas también pueden aumentar el peso de 2 a 2,5 kilos, el efecto cardiovascular es neutro. Las tiazolidinedionas bajan entre 0,5 a 1,5, tienen bajo riesgo de hipoglicemias, aumentan de peso 2 a 4 kilos y pueden inducir eventos de descompensación por insuficiencia cardíaca. Realmente no es una buena droga en pacientes que tienen su corazoncito enfermo. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, la carbosa, yo recuerdo esta droga cuando yo era estudiante de medicina, ya no está disponible en mi país, baja 0,4 a 0,9 la hemoglobina glicosilada, bajo riesgo de hipoglicemias, esta sí baja de peso, no bajan de peso ni las sulfonilureas, ni las metiglinidas, ni las tiazolidinedionas, y tiene un efecto cardiovascular neutro positivo. Y los IDPP4 bajan la hemoglobina glicosilada a 0,7, bajo riesgo de hipoglicemias, efecto neutro en el peso y efecto neutro en efectos cardiovasculares. Y los ISGLT2 bajan la reducción de hemoglobina glicada es 1%, muy bajo riesgo de hipoglicemias, bajan de peso 2 a 3 kilos y tienen reducción en eventos cardiovasculares. Y los agonistas del GLP-1 bajan de 0,6 a 1,2 la hemoglobina glicada, tienen un riesgo de hipoglicemias bajo, reducen menos hasta 3 kilos, estas son las más potentes en bajar de peso y tienen un efecto positivo en reducción de eventos cardiovasculares. Entonces miren que tenemos una amplia gama de tratamientos para la diabetes. La metformina se puede combinar con sulfonilureas, con tiazolidinedionas, con IDPP4, con ISGLT2 y con GLP1. Son combinaciones posibles y como les decía, el uso de todas estas moléculas depende de mi paciente. Si hay alto riesgo de hipoglicemia, mejor no le den una sulfonilurea. Y recuerden que es muy importante medir cuál es la meta de reducción de hemoglobina glicosilada para saber con qué droga nos vamos a ir a tratar a los pacientes y, por supuesto, pensar en la seguridad. Otras consideraciones, los pacientes con enfermedad renal. Recuerden que hay que hacer ajustes de los tratamientos de la diabetes según la filtración glomerular. La metformina no debe utilizarse en pacientes con filtración por debajo de 30 mililitros minuto. Hay que ajustar la dosis entre 30 y 45 y se puede utilizar con seguridad en más de 45 de filtración glomerular. Los ISGLT2 pueden usarse con más de 30 de tasa de filtración glomerular en insuficiencia cardíaca. Están aprobados con más de 45 en varios países en América Latina y con más de 30 en otros para el tratamiento de la diabetes, aunque hay estudios que han incluido pacientes hasta 20 mililitros minuto de filtración glomerular. Y los GLP-1 pueden usarse hasta una tasa de filtración glomerular de 15 mililitros minuto. Algunas consideraciones acerca de la mujer embarazada con diabetes. Recuerden que siempre hay que implementar cambios del estilo de vida. Preferimos el uso de la insulina a las drogas orales a la hora de tratar la diabetes en el embarazo, descontinuar el uso de metformina en mujeres diabéticas que se embarazan, al igual que el uso de drogas como los IECAS o los ARA2, que pueden inducir malformaciones en el riñón del feto. Y si tienen un diabético en el hospital, recuerden que una de las mejores estrategias es el uso de insulina en estos pacientes, sobre todo si va a necesitar ayuno, si va a ir a cirugía, si hay que hacerle un procedimiento y tratamos de mantener la glicemia entre 140 a 180 miligramos por decilitro. En algunas situaciones especiales, como los pacientes que van, por ejemplo, a cirugía cardíaca, podríamos tener un control más estricto y siempre minimizar el riesgo de hipoglicemia en estos pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro el panorama actual del tratamiento de la diabetes.